Bueno, hoy nos toca empezar a desarrollar la definición que presentamos en la clase anterior. Y esa definición empieza diciendo que la filosofía es ciencia, en el sentido clásico que corresponde al griego episteme. Y es ese concepto el que tenemos que detenernos a aclarar, advirtiendo de entrada que si nosotros empezamos diciendo que la filosofía es ciencia, nos topamos con una gran cantidad de caracterizaciones de la filosofía que empiezan oponiéndola a las ciencias. Es decir, filosofía y ciencia son dos cosas distintas. Y pareciera que para entender qué es la filosofía hay que oponerla a las ciencias. Esa visión es claramente opuesta a la noción clásica de filosofía, porque además presupone una noción de ciencia que no es la noción que está involucrada en la definición de filosofía, y por eso es ese concepto que tenemos que aclarar. Si nosotros queremos entender en qué sentido la filosofía es ciencia, tenemos que empezar advirtiendo que la palabra ciencia es susceptible en castellano de por lo menos tres significados distintos. En primer lugar, podemos tomar la palabra ciencia en castellano como equivalente a su original latino scientia, y en este sentido significan otra cosa que saber, o incluso hasta más latamente conocimiento. Ser alguien que posee mucha ciencia equivale a decir alguien que posee mucho conocimiento de distintas cosas o mucho saber acerca de cosas variadas. Ese sentido etimológico, amplio, lato, no es el que tomamos en la definición de filosofía. Ese sentido además lo podemos considerar como no involucrado en la discusión o en la problemática estrictamente filosófica. Es un uso vulgar del término, no muy frecuente por otra parte en la actualidad, y en ese uso la palabra ciencia se puede sustituir perfectamente por saber o por conocimiento como sinónimos, así que es un uso en que la podemos dejar de lado a la palabra ciencia. Los otros dos significados, en cambio, están directamente involucrados con la problemática del ser de la filosofía, ya sea que la definamos como ciencia, ya sea que para caracterizarla o definirla la opongamos a la ciencia. Estos dos sentidos son el que podríamos llamar sentido clásico, filosófico también, estricto del término ciencia, y el sentido que podemos llamar fenomenista, inmanentista o disminuido del término ciencia. Conviene empezar por el sentido clásico porque el tercer sentido que he nombrado, el sentido disminuido, inmanentista, fenomenista, toma del sentido clásico su punto de partida y constituye precisamente una disminución o reducción a partir del mismo, de modo que no puede ser entendido sin el sentido clásico. El sentido clásico merece ese nombre por cuanto es un sentido forjado en la tradición de la filosofía griega antigua y recogido luego por la tradición cristiana durante siglos hasta el día de hoy. Y en ese sentido es como un patrimonio de la tradición clásica. Por eso lo llamo sentido clásico. Sentido filosófico porque es un sentido forjado desde la reflexión filosófica.
La filosofía toma un término corriente de la lengua griega y le da un valor muy preciso en relación con la caracterización de lo que es la propia filosofía. Es filosófico en un doble sentido. Primero, porque lo definen conceptualmente los filósofos, pero además para identificar lo que es la filosofía. Lo he llamado también sentido estricto porque en castellano la palabra ciencia, como dije, tiene un sentido más lato, amplio, que le viene de su origen latino, ¿no? Porque el verbo scire significa saber, o incluso conocer con precisión o con rigor algo. De manera que, si tomamos como base de la semántica de ciencia su sentido lato o etimológico, este sentido filosófico, en que la palabra latina ciencia y la castellana correspondiente ciencia no hacen otra cosa que traducir el griego episteme, es un sentido restringido, estricto. No se refiere a cualquier conocimiento o saber, sino al saber y al conocimiento filosóficos. En este sentido, al llamarlo sentido estricto, estamos recogiendo la idea de que la filosofía no agota la esfera del saber, sino que hay otros saberes posibles, dentro de los cuales se acota el ámbito de ese saber que es episteme. Tenemos entonces que es un sentido estricto, en el sentido de restringido, acotado por una determinación que va más allá del mero saber. Es un saber de determinado tipo. Suele llamarse también este sentido filosófico, clásico, estricto, sentido aristotélico. Eso no está del todo mal, en cuanto que Aristóteles, en este concepto como en muchos otros, acuña la definición más precisa, más exacta, que da base a todas las elaboraciones y discusiones posteriores. Pero no es adecuado llamarlo aristotélico en el sentido de que sea un patrimonio exclusivo de la escuela aristotélica. En este punto, como en muchos otros, las definiciones de Aristóteles ya en la época helenística son un patrimonio común de las escuelas filosóficas, es decir, circulan en general. Pasa lo mismo con las nociones categoriales aristotélicas, o sea, con la ontología de Aristóteles en general. Aunque no suceda eso con las tesis propias de la física de Aristóteles en cuanto a la eternidad del mundo, por ejemplo, o a la concepción aristotélica del alma humana, que ya son más específicas de la escuela peripatética. Pero ya en la antigüedad ciertas nociones de la escuela de Aristóteles o de los escritos de Aristóteles son tomados en común por los que estudian filosofía, porque se asocian muy directa e inmediatamente a la reflexión sobre la realidad a partir del sentido común y parecen expresarlo adecuadamente. Eso pasa en gran medida con la lógica de Aristóteles y pasa, insisto, con los aspectos fundamentales de la ontología aristotélica. Y otro tanto podemos decir de la noción de ciencia. En sus rasgos generales, esa noción que Aristóteles define es fundamentalmente la misma que aparece en Platón, que aparece ya en germen al menos, en Parménides y en Heráclito. De modo que, si se la llama aristotélica, es con la cautela de advertir que eso es solo porque Aristóteles le da su perfil más exacto y su definición más acabada, y no porque sea una noción exclusiva de Aristóteles y de su escuela. El concepto clásico de ciencia caracteriza a la ciencia primero que nada como un saber. Esto quiere decir como un conocimiento intelectual cierto. En segundo lugar, como un saber riguroso, estricto. Y esto apunta, primero que nada, al rigor objetivo, es decir, al apego a la cosa que se trata de conocer. En segundo lugar,
al rigor instrumental, es decir, al apego al medio adecuado para alcanzar el objeto. Y ahí entra la cuestión del método. Y en tercer lugar, a la sistematicidad, es decir, a la unidad del todo del saber por la concatenación explícita y coherente de sus partes integrantes. Saber riguroso. La tercera nota fundamental es la que especifica a ese saber riguroso, es decir, la que establece su objeto propio. Y la fórmula que acuña Aristóteles dice que el objeto propio es lo universal y necesario. Una cuarta determinación nos habla de cómo, por qué medio eso universal y necesario es alcanzado en ese saber que se llama episteme, ciencia. Y acá la definición aristotélica habla de un medio general que es la demostración. El último elemento que aparece en la definición está relacionado tanto con el objeto como con el medio, porque ese saber de lo universal y necesario por demostración es un saber por principios y causas. Recapitulando, tenemos entonces que aclarar primero la noción de saber. En segundo lugar, la noción del rigor, o sea, de la rigurosidad del saber con su triple aspecto objetivo, metodológico y sistemático. En tercer lugar, el objeto propio, es decir, ¿qué es eso de lo universal y necesario? En cuarto lugar, tenemos que aclarar la noción de demostración, que sería el medio para llegar a conocer lo universal y necesario por modo de ciencia. Y para terminar, tenemos que ver cómo lo universal y necesario y la demostración se vinculan con los principios y las causas. Este es el arco que tenemos que recorrer para aclarar la noción clásica de ciencia, es decir, de episteme, cómo se aplica en la definición de filosofía. Empecemos por el saber. Ya he empleado la fórmula más elemental que podemos usar para definir el concepto de saber. Saber es conocimiento intelectual cierto. Lo primero que hay que advertir es que la noción de episteme se ubica en el campo del conocimiento intelectual. El conocimiento humano abarca dos ámbitos o campos fundamentales. Es conocimiento sensitivo y es conocimiento intelectual. Una vez que uno ha dicho esto, que es una distinción filosófica clara, se encuentra con la necesidad de aclarar un poquitito. Primero que nada, si decimos que hay conocimiento intelectual y conocimiento sensitivo o sensorial, estamos diciendo que para el hombre hay dos tipos de objetividad, dos tipos de objeto que se abren a su captación. Porque si nos movemos en la esfera del conocimiento sensorial tendremos objetos sensibles, pero si nos movemos en la esfera del conocimiento intelectual tendremos el objeto inteligible. Si nosotros empezamos diciendo que la episteme
se ubica en la esfera del conocimiento intelectual es que el objeto de la ciencia o episteme es un objeto inteligible, no un objeto sensible. Si no empezamos por aquí, no podemos ni empezar a entender lo que es ciencia. Y advierto lo siguiente, que está relacionado con lo que dije hace un rato. El concepto disminuido o fenomenista de ciencia, como deriva del concepto clásico, no se puede entender sino a partir de él. Y esto que estoy diciendo, de que el objeto de la ciencia es inteligible y no sensible, se mantiene hasta en las versiones más groseras del concepto disminuido, como es la concepción positivista comtiana, porque la proposición o el enunciado de un hecho singular no es ciencia en Comte. La ciencia es siempre está constituida por enunciados o proposiciones de carácter universal. Y una proposición de la forma todo alfa es beta no remite nunca a un objeto de experiencia sensible, sino que remite a una universalidad inteligible. De modo que, si no se parte de esta distinción y se piensa de entrada en que el objeto de la ciencia es un objeto sensible, no se está ni asimilando el dato más elemental acerca del concepto de ciencia. La ciencia versa siempre sobre un objeto inteligible. Después veremos que la concepción del objeto inteligible debe ser adecuada y recta, y ya veremos en qué consiste eso. Pero por ahora basta con advertir que la ciencia es conocimiento de orden intelectual. Ahora, esto nos lleva a una doble aclaración complementaria, que tiene que ver con el conocimiento, la relación entre el conocimiento intelectual y el conocimiento sensorial en la naturaleza humana. Cuando decimos que el conocimiento que es ciencia es de orden intelectual, no estamos diciendo que no tenga nada que ver con el conocimiento sensorial. Si uno se remite al pensamiento de Aristóteles, que es el que ha acuñado la definición, eso resulta totalmente claro, porque para Aristóteles todo conocimiento intelectual tiene en la base la experiencia sensible, de manera tal que no hay demasiado que andar para darse cuenta que tipificar a la ciencia como conocimiento intelectual no quiere decir que esté desinteresada o desprendida o desvinculada del conocimiento sensible. Pero una cosa es que algo tenga relación con otra y otra que se confunda con esa otra. El conocimiento intelectual no debe confundirse con el conocimiento sensorial, si no caeríamos en una forma de reduccionismo, así como el conocimiento empírico no se puede reducir al conocimiento intelectual. Son dos conocimientos esencialmente distintos, pero vinculados entre sí. Y la segunda aclaración que quiero hacer es esta. En la naturaleza humana, los dos órdenes de conocimiento no se deben considerar jamás como si fueran dos realidades separadas, porque eso es lo que no son. El hombre conoce sensorialmente y conoce intelectualmente, primero que nada desde la unidad de su naturaleza, de modo tal que conoce desde la especificidad de una naturaleza que es racional. Por lo tanto, el conocimiento empírico, sensorial, en el hombre es natural, espontáneamente, un instrumento del conocimiento racional, porque el conocimiento racional es lo que especifica la naturaleza humana. Entonces no hay que pensarlos como dos realidades separadas que después hay que unir artificiosamente, sino que son una unidad vital, una unidad compleja que implica elementos constitutivos distintos. Porque insisto en esto, la potencia de conocimiento sensitivo, las potencias de conocimiento sensitivo, que son varias, y la potencia intelectiva son esencialmente distintas, pero son potencias del mismo sujeto. Y por lo tanto, funcionan, se actúan, se operan de un modo unitario.
desde la unidad de la naturaleza humana. Esto es algo que nunca hay que olvidar para no desvirtuar o desfigurar ni en el pensamiento ni en la imaginación la naturaleza de la ciencia cuando uno empieza definiéndola como conocimiento intelectual. Al decir que es algo que pertenece a la esfera del conocimiento intelectual, estamos diciendo, primero que nada, que es conocimiento. Ya tendríamos que remontarnos aquí a una noción primitiva anterior, ¿no? Pero basta señalar que nos estamos refiriendo aquí con conocimiento a una actividad vital que se constituye por la captación de alguna realidad o de algún aspecto de la realidad como objeto. Esta es una caracterización inicial de la noción de conocimiento, que a partir de esa noción de captación está haciendo alusión a la realidad de lo que podemos llamar también la asimilación o identificación intencional. Es decir, la realidad o alguna cosa o aspecto de la realidad es asimilado intencionalmente por un sujeto viviente. Esto quiere decir que ese sujeto viviente capta la cosa, pero de manera tal que no la modifica a la cosa, sino que resulta él mismo modificado en relación con el ser de la cosa y por el ser de la cosa, de manera que alguna determinación de la cosa pasa a estar en ese sujeto viviente, pero no físicamente, no en su realidad misma, sino como término objetivo de ese viviente. Es decir, de manera tal que el viviente se hace de alguna manera la cosa que capta, y ese hacerse de alguna manera la cosa le permite tenerla en cuenta como la cosa es, o según alguna determinación que la cosa tiene en sí misma, pero que por el conocimiento se hace presente en el sujeto viviente. Con esto no he hecho más que aproximarme descriptivamente a la noción clásica de conocimiento como captación objetiva de la realidad. Pero esto es algo que hay que presuponer para entender el concepto clásico de ciencia. Es decir, la noción clásica de ciencia parte del saber, pero el saber es una perfección del conocer, de manera tal que cuando hablamos de saber hablamos de un conocimiento que alcanza su término, de un conocimiento verdadero. Ahora, dije que saber es conocimiento intelectual, cierto. El conocimiento intelectual es cierto cuando, primero que nada, es verdadero. Ese término cierto tiene una dualidad de significación que viene perfectamente bien, o sea que es adecuado a la definición que estamos haciendo. Podríamos sustituirlo lisa y llanamente por verdadero, ¿no? Conocimiento intelectual verdadero. Y evitar esa especie de ambigüedad que tiene el término cierto en castellano. Pero es esa, insisto, dualidad de significación la que es adecuada a esta cuestión. Porque cierto en castellano puede significar dos cosas. Primero, verdadero. Digo, eso es cierto para significar que eso de que se está hablando o que se está enunciando es verdadero. Pero cuando decimos en castellano yo estoy cierto de tal cosa, ya estamos aludiendo a otro sentido de cierto. Yo estoy cierto quiere decir yo estoy seguro, yo tengo la certidumbre, tengo la certeza de que algo es así. O sea que el término cierto se puede entender en castellano en un sentido objetivo como sinónimo de verdadero,
en un sentido subjetivo como sinónimo de seguro cognitivamente. Ahora, las dos cosas deben unirse para que haya saber. ¿Cuándo un conocimiento es un saber? Primero que nada, cuando recae sobre el ser de la cosa tal como éste es decir, cuando se da la verdad. O sea, la primera certitud que se tiene que dar, la primera certeza, es la verdad. En eso la lengua castellana es una lengua perfectamente sana, porque en el uso corriente no podemos decir que alguien sabe algo sin implicar que ese algo es verdadero. Si yo digo que Pedro sabe que 2 más 2 es 5, digo en castellano un disparate. Porque saber implica conocer la verdad, conocer con certitud objetiva. Pero, aun cuando la mente de alguien recayese sobre algo objetivamente verdadero, si esa persona no estuviese segura de eso, tampoco decimos en castellano que sabe. Es decir, si yo a ese mismo sujeto le digo ¿cuánto es 2 más 2? Y me contesta me parece que 4. Tampoco diríamos en castellano que sabe. Si yo le insisto, ¿le parece o es así? Y él me dice, y la verdad me parece, pero no sé, agregaría si fuese coherente, ¿no? Esperaríamos, si no tiene seguridad diría no sé. ¿Por qué? Y porque el saber en castellano también connota esa otra dimensión de la plena resolución del juicio del entendimiento. No decimos que sabemos, sino cuando tenemos certeza acerca de algo. Es también clarísimo que esa certeza subjetiva puede darse sin que haya verdad. En eso precisamente consiste el error, en que tengamos certeza subjetivamente de algo que es falso. Ahí tampoco decimos en castellano que alguien sabe. Decimos en todo caso que le parece saber, que cree saber, pero que no sabe. Porque si está seguro de algo que es falso, si su juicio plenamente resuelto acepta como verdad algo que no lo es, entonces se encuentra completamente en error. He aludido ya más de una vez a la plena resolución del juicio y quizá valga la pena aclarar un poquitito eso. El juicio es el acto del entendimiento por el cual éste se resuelve frente a la afirmación o la negación. Es decir, acepta que algo es o no es de una manera determinada. Y por lo tanto es el acto del entendimiento que se relaciona primariamente con el conocimiento de la verdad. Santo Tomás dice que hay 2 operaciones intelectuales de las cuales cabe predicar verdad. La primera, la más importante, es el juicio. Y la segunda es la definición. Lo que tienen de común analógicamente el juicio y la definición es que en ambas se hace una composición de elementos en relación a un todo, pero de manera tal que se establece una cierta identidad o identificación lógica. No se trata de una mera composición en el mismo orden de cosas. Por ejemplo, si yo con 2 conceptos simples formo un concepto complejo, no salgo de la conceptualidad, ¿no? Y no estoy ni afirmando ni negando, ni estoy estableciendo identidad alguna, estoy simplemente correlacionando 2 nociones, integrándolas en una tercera.
Si en lugar de pensar concepto de triángulo, por un lado, el concepto de tener un par de lados congruentes entre sí, pienso triángulo isósceles. Entonces compongo dos nociones en una noción más compleja. Pero ahí no cabe ni verdad ni falsedad. Lo que sí cabe es que el concepto sea posible o no. Porque dos nociones se pueden componer entre sí si las determinaciones del ser que capo en esas dos nociones son compatibles entre sí. Lo cual no se da siempre. Yo puedo componer triángulo isósceles, pero en un sentido propio no puedo componer triángulo y sabio, porque la sabiduría no cabe en la triangularidad. No se puede entender adecuadamente que un triángulo sea sabio. Triángulo podrá ser isósceles, podrá ser escaleno, podrá ser rectángulo, podrá ser acutángulo, pero no puede ser ni sabio ni ignorante, ¿no? Por eso digo que el concepto compuesto puede ser posible o imposible, pero no verdadero o falso. Ahora, cuando hacemos una definición, ya sí se da cierto tipo de composición en la que cabe verdad o no, porque estamos haciendo una identificación entre el ser de la cosa que captamos bajo la noción que queremos definir y el conjunto de determinaciones que unimos para definirlo. Cuando yo digo el triángulo es tal cosa por definición, el triángulo es una figura poligonal plana de tres lados, lo que tengo que ver es si el conjunto de esas nociones es adecuado para darme a conocer la determinación esencial del triángulo. Y estoy estableciendo cierta identidad cuando propongo eso como una definición. Estoy diciendo que el ser esencial del triángulo está adecuadamente descrito o está adecuadamente explicitado al unir esas determinaciones que he unido en la fórmula definitoria. Por eso dicen Tomás que la definición ya se puede llamar de alguna manera verdadera o falsa, aunque no sea un juicio, sino un simple concepto complejo, pero un concepto complejo que se toma por identidad con un concepto simple del cual es la explicitación. Pero finalmente la verdad y falsedad se da adecuadamente en el juicio. Por en el juicio lo que decimos es que A es B o A no es B. De manera que estamos afirmando o negando un predicado lógico de un sujeto lógico. Y esto en el plano del ser se corresponde con que A sea B o A no sea B. De manera tal que es allí en el juicio donde se da la adecuación o correspondencia entre la inteligencia y la cosa de manera más perfecta. Al establecer la identidad o la no identidad lógica entre un sujeto y un predicado, estamos afirmando que algo se da en el ser de una cosa o no se da. La resolución del juicio es el acto por el cual nosotros, ante un objeto judiciable, resolvemos nuestra mente. Es decir, ante una proposición que dice que A es B o que A no es B, nosotros la aceptamos plenamente o la rechazamos plenamente. Es decir, decimos esto es así o esto no es así. Al hacer esto de manera plena, resolvemos completamente el juicio. Y ahí es donde se da en nuestra inteligencia la certeza frente a un objeto que puede ser verdadero o falso. Es obvio que no entre todos los objetos estamos en condiciones de resolver el juicio. Hay objetos en los cuales, ya sea la ignorancia, ya sea la duda, nos impiden resolver el juicio. También es obvio que hay una resolución posible imperfecta del juicio. Es decir, cuando nos inclinamos a pensar que sí o que no, pero no tenemos la capacidad de resolver plenamente nuestro juicio. Y ahí aparece en nuestra inteligencia una opinión, un parecer, una sentencia que nos inclina hacia cierto lado, o a afirmar o a negar algo, pero que no nos lleva a la plena resolución del juicio. Nos inclina
a cierta resolución, a veces con mucha mayor fuerza que a la otra, que a la contraria, pero sin que lleguemos a rechazar plenamente la contraria como algo decididamente falso, y por lo tanto no establece una plena resolución, sino una resolución imperfecta de nuestro juicio. Esto es simplemente para aclarar de una manera muy elemental esa idea de la resolución del juicio que va asociada a la certeza subjetiva. Ahora, la certeza subjetiva, ¿para qué existe en el hombre? ¿Para qué tenemos esta capacidad de resolver el juicio? En realidad eso no es más que un medio para que nuestra inteligencia se afinque en la verdad. De modo tal que la certeza subjetiva no es otra cosa que un instrumento de la apropiación de la certeza objetiva. O dicho de otra manera, para que la verdad se afinque en nuestra inteligencia es que hemos de resolver el juicio. Uno podría decir que la plena resolución del juicio es un medio para que nos apropiemos de la verdad o para que la verdad se enraice en nuestra inteligencia, pero también podríamos decir inversamente, y quizás sea mejor, que es un medio para que la verdad se apropie de nuestra inteligencia, es decir, para que la verdad llegue a estar en nuestra inteligencia. Por eso, otra manera de decirlo que a mí me parece muy adecuada es que la certeza objetiva es el homenaje que la inteligencia le debe a la verdad. Es decir, cuando nos encontramos ante el ser de las cosas y éste se nos manifiesta, directa o indirectamente, de una manera nítida, lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Y esa aceptación se expresa en la plena resolución del juicio. Esto resulta claro también diciéndolo de esta manera: la verdad es el fin natural de la inteligencia, y toda operación de la inteligencia en última instancia se ordena al fin de la potencia de la cual es operación. Este mismo principio que acabo de enunciar nos deja ver por qué todas las operaciones de la inteligencia en última instancia llevan al juicio. El juicio es como el centro de gravedad de la vida de la inteligencia, porque toda otra operación es un medio para llegar a resolver el juicio. Formamos conceptos para entender claramente las proposiciones y poder jugar adecuadamente. No formamos conceptos simplemente para concebir, sino para llegar a juzgar. Y razonamos para lo mismo. El razonamiento es una operación más compleja que el juicio, pero no es el fin de la inteligencia. El razonamiento es un medio también. El razonamiento es un medio para llegar a una conclusión cierta. Es decir, es un medio para llegar desde unos juicios a otros juicios. Pero su fin no es el razonamiento. El razonamiento no tiene fin en sí mismo. No pensamos para razonar. El razonamiento no es nunca fin del entendimiento. El razonamiento es un medio para llegar a un juicio cierto. Por eso, aun cuando sea una operación más compleja que la de juzgar, es una operación instrumental respecto del juzgar. Tenemos entonces que saber es conocimiento intelectual cierto, y cierto implica primero que nada la captación del ser tal como es decir, la verdad, y segundo, la certidumbre del sujeto acerca de que el ser es como es, o sea, la certeza. Estos dos aspectos tienen a su vez, como he aclarado, un orden jerárquico, porque la certidumbre, o sea, la certeza subjetiva, es para la verdad y no viceversa. Aquí nos movemos en un terreno muy importante, porque, de nuevo, no podemos decir que el hombre piensa o reflexiona para estar seguro. Eso sería incompleto e inadecuado. Piensa, reflexiona, conoce y realiza toda operación del espíritu en la esfera del conocimiento para llegar a la verdad, no para estar cierto. En caso contrario, estamos poniendo como fin lo que no es más que un medio para el fin. El hombre no razona para tener certidumbre, razona para llegar a la verdad.
la certidumbre es un instrumento de la verdad y no la verdad de la certidumbre. De aquí que no tengamos derecho a introducir certidumbres ficticias o sin fundamento en nuestra inteligencia, o apresurar el juicio solamente para desencadenar certidumbre cuando no tenemos un fundamento adecuado para resolver el juicio plenamente. Detrás de esto hay toda una disciplina del entendimiento, de la inteligencia, de la reflexión, que es inseparable obviamente del hábito filosófico. La filosofía, por tanto, empieza a ser caracterizada en cuanto entendemos que ese nombre corresponde a una episteme en el sentido de un conocimiento intelectual cierto, es decir, un saber. Pero esto no hace más que poner a la filosofía en un género. Este es el comienzo de la definición. Pero hasta aquí lo único que hacemos es ubicar a la ciencia en el género del saber, dentro de la cual la ciencia es un subgénero. Es decir, con esto no hemos definido todavía ciencia. Con decir conocimiento intelectual cierto, hemos definido en realidad el concepto de saber, que es la primera nota que constituye la noción de episteme, o sea, de ciencia en sentido clásico, que sirve para caracterizar a la filosofía. Lo único que hemos hecho es ubicarnos en el ámbito al que pertenece. Ya es claro a partir de aquí que este concepto de filosofía como ciencia, es decir, como episteme, no es compatible con ninguna visión que haga de la filosofía una mera reflexión que busca algo pero sin hallar nada, o un mero deseo por alcanzar algo que no se puede alcanzar. Dicho de otra manera, esta noción de ciencia ubica la filosofía en el ámbito del saber, no del anhelo necesariamente frustrado por alcanzar saber. Esto lo aclaro porque hoy en día es fácil toparse con una caracterización de la filosofía que parte de allí. Es decir, la filosofía es una búsqueda, pero una búsqueda que no lleva nunca a término. O la filosofía es un deseo, pero es un deseo de algo imposible. En realidad, eso sería declarar desde el principio un escepticismo filosófico. O sea, la filosofía nunca puede alcanzar la condición de saber. Habría que ver si ese escepticismo filosófico es exclusivamente filosófico o es un escepticismo universal, ¿no? En cualquier caso, es una posición primariamente negadora de la posibilidad de saber, ¿no? Y empieza caracterizando la filosofía por una impotencia que no es lo que la constituye esencialmente. La filosofía es un saber humano, y como saber humano no puede ser un saber absoluto, infinitamente perfecto, sino un saber limitado. Pero, salvo que uno parta del presupuesto erróneo de que si un saber no es absolutamente perfecto, es enteramente no saber, uno no debe identificar jamás el saber limitado con el saber perfectísimo, ¿no? Y el hecho de que un saber tenga limitaciones y esté acompañado al mismo tiempo de opiniones y de dudas, e incluso ordinariamente también mezclado con algún error, no significa que no sea saber. Es decir, los defectos o imperfecciones que son propios del conocimiento y del saber humano
no desvirtúan en absoluto el conocimiento y el saber. Por el contrario, nosotros podemos percibir el error como error y discernirlo de la verdad solamente en la medida que hay saber. Podemos discernir la opinión de la certeza porque hay certeza, y en relación con ella, eso que es menos se conoce claramente como opinión. En el fondo, el negar el saber y el negar la certeza no es más que una estrategia ideológica del entendimiento y más bien del espíritu humano para establecer una arbitrariedad absoluta. Esto se da en la filosofía y en todos los campos del conocimiento. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en la historia, que todas las tradiciones y todos los datos que vienen proporcionados por otros son falibles, llenos de errores, de confusiones, de tergiversaciones, un historiador que parta de ese tipo de afirmación, lo que está haciendo es allanarse el campo para reconstruir arbitrariamente los hechos como quiera. Porque si todo lo que viene dado es absolutamente despreciable porque es erróneo, entonces cuando yo paso a conocer el hecho, podré reconstruirlo según más me convenga. Y en el fondo todos los escepticismos radicales funcionan de esta manera, ¿no? En la tradición antigua, la skepsis debe ser tomada con moderación y entonces es un principio sano. Es decir, se transforma en un instrumento contra la certidumbre inadecuada, contra la presunción de saber que no tiene fundamento objetivo. Y eso es algo que el filósofo también debe cultivar. Es decir, tiene que tener la actitud esforzada desde el punto de vista intelectual, y acá interviene también la voluntad, ¿no? Como en todas las virtudes de la inteligencia, que deben ser sostenidas también por un esfuerzo de la voluntad. Tiene que tener la actitud esforzada de no dejarse arrastrar por certezas precipitadas, por certidumbres sin fundamento adecuado. Debe mantener una actitud crítica que le permita discernir lo opinable de lo no opinable. Pero insisto de nuevo, esto solamente lo puede hacer desde la base sólida de conocimientos ciertos, no desde el tembladeral y confusión que genera pensar que toda opinión en el fondo da lo mismo. Porque si toda opinión da lo mismo, entonces en el fondo es lo mismo sostener cualquier cosa. Y esa es una actitud funcional al pragmatismo, no a la búsqueda de la verdad. Cuando se cae en un escepticismo radical, es decir, en una negación de la posibilidad del conocimiento de la verdad, en lo que se está cayendo, insisto, es en un arbitrarismo. Porque si no hay verdad, cada quien es dueño de sostener la opinión que mejor le parezca y que más le convenga. Eso, lejos de ser compatible con la búsqueda de la verdad, es una manera de fundamentar una actitud que solamente se puede afirmar en la prevalencia de la subjetividad, por más que esa subjetividad se pretenda construir socialmente, comunitariamente o de la manera que se quiera, no deja de ser subjetividad en la medida en que no admite un ser trascendente que al ser captado establece la determinación a la que me tengo que atener. Y en la medida en que hay eso, hay una verdad sabida. Si no hay eso, no hay ningún parámetro objetivo y trascendente al que la inteligencia pueda considerar como el término que la mide. Y entonces ella es la que se erige en juez de lo que debe establecerse como siendo o no siendo. Equivalente a su original latino scientia, y en este sentido significan otra cosa que saber, o incluso hasta más latamente conocimiento. Ser alguien que posee mucha ciencia equivale a decir alguien que posee mucho conocimiento de distintas cosas, o
mucho saber acerca de cosas variadas. Ese sentido etimológico, amplio, lato, no es el que tomamos en la definición de filosofía. Ese sentido además lo podemos considerar como no involucrado en la discusión o en la problemática estrictamente filosófica. Es un uso vulgar del término, no muy frecuente por otra parte en la actualidad, y en ese uso la palabra ciencia se puede sustituir perfectamente por saber o por conocimiento como sinónimos, así que es un uso en que la podemos dejar de lado a la palabra ciencia. Los otros dos significados, en cambio, están directamente involucrados con la problemática del ser de la filosofía, ya sea que la definamos como ciencia, ya sea que para caracterizarla o definirla la opongamos a la ciencia. Estos dos sentidos son el que podríamos llamar sentido clásico, filosófico también, estricto del término ciencia, y el sentido que podemos llamar fenomenista, inmanentista o disminuido del término ciencia. Física de Aristóteles en cuanto a la eternidad del mundo, por ejemplo, o a la concepción aristotélica del alma humana, que ya son más específicas de la escuela peripatética. Pero ya en la antigüedad ciertas nociones de la escuela de Aristóteles o de los escritos de Aristóteles son tomados en común por los que estudian filosofía, porque se asocian muy directa e inmediatamente a la reflexión sobre la realidad a partir del sentido común y parecen expresarlo adecuadamente. Eso pasa en gran medida con la lógica de Aristóteles y pasa, insisto, con los aspectos fundamentales de la ontología aristotélica. Y otro tanto podemos decir de la noción de ciencia. En sus rasgos generales, esa noción que Aristóteles define es fundamentalmente la misma que aparece en Platón, que aparece ya en germen al menos en Parménides y en Heráclito. De modo que, si se la llama aristotélica, es con la cautela de advertir que eso es solo porque Aristóteles le da su perfil más exacto y su definición más acabada, y no porque sea una noción exclusiva de Aristóteles y de su escuela. El concepto clásico de ciencia caracteriza a la ciencia primero que nada como un saber. Esto quiere decir como un conocimiento intelectual cierto. En segundo lugar, como un saber riguroso, estricto. Y esto apunta, primero que nada, al rigor. Conviene empezar por el sentido clásico, porque el tercer sentido que he nombrado, el sentido disminuido, inmanentista, fenomenista, toma del sentido clásico su punto de partida y constituye precisamente una disminución o reducción a partir del mismo, de modo que no puede ser entendido sin el sentido clásico. El sentido clásico merece ese nombre por cuanto es un sentido forjado en la tradición de la filosofía griega antigua y recogido luego por la tradición cristiana durante siglos hasta el día de hoy. Y en ese sentido es como un patrimonio de la tradición clásica. Por eso lo llamo sentido clásico. Sentido filosófico porque es un sentido forjado desde la reflexión filosófica. La filosofía toma un término corriente de la lengua griega y le da un valor muy preciso en relación con la caracterización de lo que es la propia filosofía. Es filosófico en un doble sentido. Primero porque lo definen conceptualmente los filósofos, pero además para identificar
lo que es la filosofía. Lo he llamado también sentido estricto porque en castellano la palabra ciencia, como dije, tiene un sentido más lato, amplio, que le viene de su origen latino, ¿no? Porque el verbo scire significa saber, o incluso conocer con precisión o con rigor algo. De manera que, si tomamos como base de la semántica de ciencia su sentido lato o etimológico, este sentido filosófico, en que la palabra latina ciencia y la castellana correspondiente ciencia no hacen otra cosa que traducir el griego episteme, es un sentido restringido, estricto. No se refiere a cualquier conocimiento o saber, sino al saber y al conocimiento filosóficos. En este sentido, al llamarlo sentido estricto, estamos recogiendo la idea de que la filosofía no agota la esfera del saber, sino que hay otros saberes posibles, dentro de los cuales se acota el ámbito de ese saber que es episteme. Tenemos entonces que es un sentido estricto, en el sentido de restringido, acotado por una determinación que va más allá del mero saber. Es un saber de determinado tipo. Suele llamarse también este sentido filosófico, clásico, estricto, sentido aristotélico. Eso no está del todo mal, en cuanto que Aristóteles, en este concepto como en muchos otros, acuña la definición más precisa, más exacta, que da base a todas las elaboraciones y discusiones posteriores. Pero no es adecuado llamarlo aristotélico en el sentido de que sea un patrimonio exclusivo de la escuela aristotélica. En este punto, como en muchos otros, las definiciones de Aristóteles ya en la época helenística son un patrimonio común de las escuelas filosóficas, es decir, circulan en general. Pasa lo mismo con las nociones categoriales aristotélicas, o sea, con la ontología de Aristóteles en general. Aunque no suceda eso con las tesis propias de la física. Bueno, hoy nos toca empezar a desarrollar la definición que presentamos en la clase anterior. Y esa definición empieza diciendo que la filosofía es ciencia, en el sentido clásico que corresponde al griego episteme. Y es ese concepto el que tenemos que detenernos a aclarar, advirtiendo de entrada que si nosotros empezamos diciendo que la filosofía es ciencia, nos topamos con una gran cantidad de caracterizaciones de la filosofía que empiezan oponiéndola a las ciencias. Es decir, filosofía y ciencia son dos cosas distintas. Y pareciera que para entender qué es la filosofía hay que oponerla a las ciencias. Esa visión es claramente opuesta a la noción clásica de filosofía, porque además presupone una noción de ciencia que no es la noción que está involucrada en la definición de filosofía, y por eso es ese concepto que tenemos que aclarar. Si nosotros queremos entender en qué sentido la filosofía es ciencia, tenemos que empezar advirtiendo que la palabra ciencia es susceptible en castellano de por lo menos 3 significados distintos. En primer lugar, podemos tomar la palabra ciencia en castellano como